llegaste a la Corte Suprema a tener que exponer estos argumentos en defensa del laicismo en la educación. Bueno, esto surge a partir de una demanda que organizan algunas madres de niños y niñas que iban a la Escuela de Gestión Pública de Salta en el 2010, que veían sus derechos vulnerados por la obligatoriedad que impone la Ley de Educación de la provincia de Salta y la Constitución, de que en la currícula de las escuelas de gestión pública se enseñe religión. Lo que sucede es que se enseña religión no como una materia general de historia, sino lo que se da directamente es catequesis. Los docentes son puestos por el mismo obispado de Salta. Además, se realizan otras prácticas como los rezos a la entrada del colegio, la bendición de alimentos y los rezos a la salida. ¿Cuáles son las principales consecuencias que conlleva esto para las personas que en realidad no profesan esa religión? Sí, nos involucra directamente a aquellos que no tenemos una convicción religiosa de ningún tipo, o a aquellos que también practican algún culto que no es el católico o que quieren decidir cómo se va a impartir ese culto dentro del ámbito familiar, o cómo sus hijos o hijas van a recibir ese tipo de enseñanza. Acá lo que sucede es que se impone esto, que claramente es a contrapelo de la historia además, ¿no? Porque esto es un debate del siglo XIX, pero es la única materia en la cual se podría optar por ir o no ir. Matemáticas, geografía, literatura no son materias que se podrían optar. Entonces se nota claramente con esto de que hay una vulneración de derechos, pues se está imponiendo algo que atenta a la libertad de conciencia y a la identidad directamente de aquellas personas que construyen su vida a partir de otros valores que no son los de la religión, y que de esta manera se ven impuestos desde la educación religiosa obligatoria, y que tampoco puede ser optativa, porque para que sea optativa, cada niño o niña debería declarar en qué cree o en qué no cree. Y esto es una vulneración de un dato sensible que lo protege la Ley Nacional de Datos Personales. Entonces hay una doble vulneración de derechos, porque hay una discriminación, se aparta a un niño o una niña del resto del alumnado cuando no quiere recibir ese tipo de educación religiosa, y por otro lado se le está pidiendo que se enfrente a las autoridades del colegio y de que diga en qué cree o en qué no cree, y que además eso quede registrado en algún acta y en el boletín también. ¿Hay algún ejemplo, alguna consecuencia que pueda poner en evidencia esto que estás explicando en términos más teóricos? Bueno, hubo varias situaciones bastante complicadas en varias escuelas de Salta, donde hubo una fuerte discriminación hacia aquellos niños y niñas que manifestaron no querer recibir esa educación. Hubo un caso muy claro este año justamente, cuando todavía estamos con este debate en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue una niña abanderada por su mejor promedio y además por ser buena compañera, que se negó a recibir esta catequesis dentro de la Escuela de Gestión Pública, y que se le quitó el honor que se le había dado, que era el de llevar la bandera nacional, simplemente por esto, ¿no? Por una cuestión de creencias. O sea, eso es algo que nos retrocede a las etapas más oscuras de nuestra historia, donde las personas eran perseguidas justamente por su identidad o por lo que creían, y esto no debería estar sucediendo, mucho menos con niños y niñas, que deberían ser la prioridad de los educadores.